Un poema puede parecer algo completamente inofensivo, palabras escritas sobre una hoja y versos que alguien escribió para expresar una emoción, contar una historia o simplemente crear una obra literaria. Pero, ¿qué ocurre cuando esas palabras comienzan a estar rodeadas de una leyenda? Cuando miles de personas empiezan a repetir que ese poema no debería leerse en voz alta. Y sobre todo, ¿qué sucede cuando nadie parece recordar exactamente quién convirtió una obra literaria en una supuesta maldición? Ese es el misterio que rodea a Tomino's Hell, una obra japonesa que durante años ha circulado por internet acompañada de una advertencia inquietante. No lo leas en voz alta. La razón, según la leyenda, es sencilla. Quien lo haga podría sufrir algún tipo de desgracia. No existe una consecuencia única. Algunas versiones hablan de accidentes, otras de enfermedades, algunas incluso aseguran que la persona podría morir, pero existe un problema. Las versiones de esta historia han cambiado constantemente y cuando más se repite una leyenda, más difícil resulta distinguir qué pertenece al relato original y qué fue añadido posteriormente. Lo que sí sabemos es que Tomino's Hell está relacionado con un poema japonés atribuido a Saiho Yaso, un poeta conocido por su trabajo literario en el siglo XX. El poema apareció durante una colección de poesía y originalmente no nació como una historia de terror. Sin embargo, con el paso del tiempo su contenido comenzó a llamar la atención. Sus versos hablaban de sufrimiento, de sangre, muerte, de un viaje hacia el infierno y de una figura llamada Tomino. La combinación de estas imágenes creó algo que resulta perfecto para alimentar la imaginación, pero la verdad, la transformación ocurrió mucho después. Internet tomó el poema y creó una leyenda alrededor de él. La advertencia comenzó a repetirse. Historias de terror, blogs, videos, cada persona añade un nuevo detalle. Poco a poco, Tomino's Hell dejó de ser solamente un poema, se convirtió en un objeto maldito, una obra que algunas personas prefieren no leer en voz alta, y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes de esta historia. La maldición no necesita demostrar que existe, porque funciona de una manera diferente. Primero escuchas la advertencia, después sientes curiosidad, entonces lees el poema, y mientras lo haces, comienzas a preguntarte, ¿y si realmente está maldito? En ese momento cualquier cosa que ocurra después de adquirir un significado diferente, una pesadilla, un accidente, incluso una simple mala noche, todo puede comenzar a parecer una consecuencia, y ese es precisamente el tipo de miedo que vamos a explorar. No solamente el miedo a lo sobrenatural, sino el miedo a que nace cuando una idea se instala en nuestra mente, comienza a cambiar la forma en que interpretamos la realidad. Pero quizá Tomino's Hell nunca necesitó una maldición real. Bastaba que alguien creyera que existía. Pero antes de descubrir cómo nació esta historia, tenemos que conocer a la persona que escribió las palabras que terminarían convirtiéndose en una de las leyendas literarias más inquietantes de Japón. Un poeta, una época y un personaje llamado Tomino, porque detrás de la leyenda existe un poema real, una historia mucho más extraña de lo que parece. Antes de convertirse en una leyenda de internet, de que alguien lo llamara un poema maldito, y de que aparecía acompañado de una advertencia de no leerlo en voz alta, Tomino's Hell era simplemente un poema. Detrás de sus versos existía un autor real. Su nombre era Saiho Yaso, un poeta japonés cuya obra se desarrolló durante el siglo XX. Él nació en 1892 y desarrolló una trayectoria vinculada a la poesía, a la literatura japonesa. Su nombre comenzó a adquirir reconocimientos dentro del mundo literario, pero entre estas obras existe una que, con el paso de las décadas, terminaría adquiriendo una reputación completamente diferente, una obra conocida como Tomino's Hell, el infierno de Tomino. El poema representa una serie de imágenes oscuras y difíciles de interpretar, habla de sufrimiento, de un viaje hacia un lugar que parece encontrarse más allá de la vida, y en el centro de todo aparece un personaje, Tomino. Pero, ¿quién es Tomino? La respuesta no es tan sencilla. El poema utiliza imágenes simbólicas y un lenguaje que puede resultar extraño incluso para un lector acostumbrado a la poesía. El lector recibe fragmentos, imágenes, sensaciones y palabras que parecen describir un descenso hacia un lugar cada vez más oscuro. Precisamente, esa ambigüedad ayudó a que la obra adquiriera una atmósfera inquietante, porque cuando una historia explica absolutamente todo, nuestra imaginación tiene menos espacios para trabajar, pero cuando faltan respuestas, la gente comienza a completar los espacios vacíos. ¿Quién es Tomino? ¿Por qué está sufriendo? ¿Qué hizo terminar en el infierno? ¿Quién le está castigando? ¿Y por qué el poema parece describir su sufrimiento con tanta crudeza? No existe una única interpretación y probablemente esa era precisamente la intención de la obra. La poesía no siempre busca contar una historia literal.
puede utilizar imágenes que representan emociones, como el dolor, la pérdida, el miedo, la soledad, la muerte. El infierno puede ser un lugar real dentro de una historia o simplemente una metáfora, pero décadas después Internet comenzaría a interpretar el poema de una manera completamente diferente. La historia comenzó a circular acompañada de una advertencia: no leas Tomino's Hell, es una en voz alta. Y entonces nació la pregunta que transformaría para siempre la percepción de la obra. ¿Qué ocurriría si alguien lo hiciera? No existe una respuesta comprobada, pero eso no importaba. La historia del terror era cada vez que necesitaban pruebas para crecer. Bastaba con una advertencia, una persona que diga no lo hagas y otra que pregunte por qué. A partir de ahí, la curiosidad hace el resto. Algunas versiones comenzaron a afirmar que las personas que leían el poema en voz alta sufrían accidentes. Otras hablaban de enfermedades repentinas. Algunas aseguraban que las personas comenzaban a tener pesadillas y las versiones más extremas afirmaban que el lector podía incluso morir. Pero había algo extraño: nadie podía señalar una fuente original que demostrara la existencia de esa maldición. La historia simplemente comenzó a repetirse y mientras más se repita, más real parecía. Este fenómeno no es exclusivo de Japón. Las sociedades humanas llevan siglos creando historias alrededor de objetos, lugares y textos considerados malditos. Pero Tomino's Hell tenía una característica especialmente poderosa. Era algo que cualquiera podía experimentar. No necesitabas viajar a un lugar abandonado. No necesitabas entrar a un cementerio, ni buscar una aparición. Solo leer un texto y una voz. Eso hacía que la leyenda fuera extremadamente fácil de reproducir. Alguien podía escuchar la advertencia, buscar el poema, leerlo y después contarle a otra persona: no deberías haberlo leído. La historia estaba lista para continuar, pero todavía faltaba algo. Porque si queremos entender por qué Tomino's Hell termina siendo considerado un poema maldito, tenemos que conocer las palabras que contiene. Y aunque no vamos a reproducir el poema completamente en este documental, sí necesitamos entender lo que hace que su contenido resulte tan perturbador. Para entender por qué Tomino's Hell terminó rodeado de una supuesta maldición, primero entendamos que separar dos cosas que con el tiempo comenzaron a confundirse. Por un lado está el poema, y es una obra literaria. Por otro, está la leyenda que nació alrededor de él, una historia que afirma que leerlo en voz alta puede traer consecuencias terribles. La diferencia parece sencilla, pero cuando una historia se repite durante suficientes años, las dos cosas pueden terminar pareciendo una sola. El poema comienza con una atmósfera extraña. Tomino parece en medio de un escenario de sufrimiento. Hay imágenes relacionadas con sangre y con un viaje que parece coincidir inevitablemente hacia el futuro. No estamos frente a una narración tradicional. El terror está construido con palabras, y eso hace que cada lector pueda imaginar algo diferente. Una de las características más inquietantes del poema es precisamente su ambigüedad. No sabemos exactamente qué le ocurrió a Tomino. No tenemos una explicación completa de su destino, solo vemos fragmentos de un sufrimiento que parece no tener final. Y mientras más intentamos encontrarle sentido, más preguntas aparecen. Tomino está muerto, está siendo castigado, está descendiendo literalmente al infierno. O el infierno representa simplemente el dolor que está experimentado. No existe una interpretación única que responde todas las preguntas, y esa incertidumbre es importante, porque el paso del tiempo las personas comenzaron a interpretar el poema como si escondiera algo, como si sus palabras fueran una especie de mensajes, como si existiera un significado oculto detrás de cada veneno o verso. Pero la poesía no necesariamente funciona de esa manera. Puede hablar de muerte sin provocar la muerte y puede descubrir el infierno sin tener ninguna conexión real con él. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que el poema estaba maldito? La historia comenzó a circular especialmente en internet, donde las leyendas urbanas encontraban un lugar perfecto para crecer. Alguien encontró el poema, otra persona compartió la advertencia y después otra. Cada versión hacía que el relato pareciera un poco más convincente. Ese es uno de los mecanismos más poderosos de una leyenda urbana. Imagina que alguien publica en un foro: no leas esto. La primera reacción probablemente sea curiosidad, pero entonces otra persona responde: yo lo hice y tuve una pesadilla. Después alguien más asegura: y a mí me ocurrió algo extraño. Puede comenzar a prestar mucha más atención a cualquier cosa negativa que suceda después, como dolor de cabeza, mala noche, accidente, discusión. Normalmente serían acontecimientos independientes, pero después de leer un supuesto texto maldito, es fácil comenzar a relacionarlo. Y si fue por el poema, una vez que aparece esa pregunta, la duda puede ser suficiente para alimentar el miedo.
El poder que puede tener una idea sobre nuestra percepción es que si alguien nos convence de que una determinada acción es peligrosa, nuestro cuerpo puede reaccionar como si realmente estuviéramos frente a una amenaza. El corazón puede acelerarse, la respiración puede cambiar, los músculos pueden tensarse y nuestra atención puede concentrarse en cualquier pequeño detalle que parezca confirmar nuestros temores. Entre la literatura y la sugestión entre una obra real, una leyenda construida alrededor de ella, existe otro detalle que hizo que el poema se volviera todavía más inquietante: su propio nombre, el infierno de Tomino. La palabra infierno ya provoca determinadas asociaciones, y cuando alguien escucha que existe un poema llamado así, la imaginación comienza a trabajar incluso antes de leer la primera línea. Es como entrar en una habitación después de que alguien te haya dicho: aquí ocurrió algo terrible. Quizá la habitación esté completamente vacía, pero ya no la percibes de la misma manera. Entonces, el contexto cambia la experiencia, y con Tomino ocurre exactamente eso. La advertencia contiene la lectura de un desafío. ¿Te atreves a leerlo? Ahora ya no es simplemente leer un poema, está participando en una historia. Ese es probablemente uno de los mayores secretos detrás de la fama de Tomino Hell. No necesitamos creer realmente en una maldición para sentir miedo. Solo necesitamos preguntarnos: ¿y si fuera verdad? El poema ya existía. Tomino ya había sido escrito, y la historia de su descenso al infierno estaba contenida en aquellos versos. Pero todavía faltaba algo: la maldición. ¿Por qué durante mucho tiempo Tomino Hell fue simplemente una obra literaria? La idea de que leerlo en voz alta podía provocar una desgracia pertenece a una etapa mucho más reciente de su historia, y fue Internet quien ayudó a convertirla en leyenda. A medida de que las comunidades digitales comenzaron a compartir historias de terror japonesas, el poema apareció acompañado de una advertencia, una frase sencilla, casi inocente: no lo leas en voz alta. No hacía falta explicar demasiado. La advertencia por sí sola despertaba curiosidad. Algunos lectores comenzaron a buscar el poema, otros preguntaron qué ocurría si las pronunciaban, y poco a poco comenzaron a aparecer relatos de personas que aseguraban haber experimentado algo extraño: pesadillas, sensaciones de miedo, un accidente, una enfermedad, una mala coincidencia. Cada relato era diferente, y precisamente por eso la historia podía adaptarse prácticamente a cualquier experiencia. Si alguien leía el poema y después tenía una pesadilla, la leyenda podía explicarlo. O si tenía un accidente, o todo se podía atribuir al poema, y si no ocurría absolutamente nada, simplemente quedaba la posibilidad de decir: quizá la maldición todavía no se ha comenzado. Entonces, ahora imagina exactamente el mismo poema, pero antes de comenzar alguien te dice: si no lees en voz alta, algo terrible podría suceder. La maldición, y es que esa idea puede ser suficiente para cambiar nuestra percepción, no porque exista una fuerza sobrenatural, sino porque el miedo puede producir reacciones completamente reales. El corazón se acelera, la atención se vuelve más intensa, y cualquier pequeño acontecimiento puede sentirse importante. Es el poder de la sugestión. Para Internet añade otra característica: el desafío. La pregunta dejó de ser simplemente ¿está maldito? Comenzó a convertirse en ¿te atreves a hacerlo? Porque ahora la persona no solamente está consumiendo una historia, está participando en ella. El lector se convierte en protagonista y tiene que tomar una decisión: leer o no leer. Si decide hacerlo, la atención comienza antes incluso de pronunciar la primera palabra. Es una de las razones por las que Tomino Hell funciona también como leyenda urbana. No necesita un monstruo, necesita una fotografía, un lugar embrujado. El peligro está en algo que llevamos con nosotros todo el tiempo: nuestra propia voz, una voz que puede convertir unas palabras escritas en una experiencia. Y eso también explica por qué la advertencia insiste específicamente en leerlo en voz alta. Leerlo en silencio es una experiencia privada, pero pronunciar las palabras les convierte en algo físico. Lo escuchamos. Es un fenómeno curioso cuando vemos que miles de personas conocen una historia. Nuestro cerebro puede interpretarlo como una señal de que debe existir algo fundamental detrás. Si tanta gente habla de esto, algo debe haber. Pero la popularidad de una historia no demuestra su veracidad. Una leyenda puede ser repetida millones de veces y sigue siendo una leyenda. En el caso de Tomino Hell, esa distinción es especialmente importante, porque no existe evidencia confiable de que el poema tenga poderes sobrenaturales. Es una historia y una leyenda urbana que creció alrededor de ella. Pero entonces, ¿por qué tanta gente sigue evitando leerlo? Quizá porque el miedo no siempre necesita pruebas. A veces solo necesita una posibilidad, una pequeña duda. ¿Y sí?
Cuando esa pregunta aparece, la imaginación deja hacer el resto. Tal vez es la verdadera maldición de Tominos Gel, no una fuerza sobrenatural, espíritu o una entidad. Porque una vez que escuchas que un poema está maldito, ya no puedes leerlo exactamente de la misma manera. La historia parecerá confirmada, pero si no ocurre nada, quizás simplemente pienses, tuve suerte. ¿Por qué sigue provocando tanto miedo? Quizá la respuesta está en las propias palabras, las imágenes que describen, el sufrimiento de Tomino, el descenso hacia el infierno, y en la forma en que nuestra imaginación transforma esas imágenes en algo mucho más aterrador, porque quizá el verdadero infierno de Tomino nunca estuvo en el poema, solo estuvo en nuestra cabeza. Después de conocer el poema y el autor, la historia que surgió alrededor de él, llegamos al punto más importante de nuestro recorrido. ¿Tominos Gel realmente está maldito? La respuesta más responsable es: no existe evidencia confiable de que lo esté. No hay pruebas de que al leer el poema en voz alta provoque accidentes, enfermedades o muerte. Tampoco existe evidencia de que el texto haya sido creado como un ritual sobrenatural. La supuesta maldición pertenece a la leyenda urbana que se construye alrededor de la otra. Pero entonces, ¿por qué tantas personas siguen creyendo en ella? La respuesta puede ser mucho más humana que sobrenatural. Cuando alguien nos dice que una acción puede traer consecuencias terribles, nuestra mente comienza inmediatamente a imaginar esas consecuencias, y si además existe, es una advertencia misteriosa. Tominos Gel reúne todos los elementos necesarios: un poema oscuro, un título relacionado con el infierno, un dato real, una historia difícil de interpretar y una advertencia que dice: no leas esto en voz alta. Es prácticamente una invitación a la oscuridad, porque cuando alguien nos prohíbe algo, queremos saber por qué, y cuando más misteriosa sea la prohibición, más poderosa puede volverse. Pero existe una diferencia fundamental entre sentir miedo y estar realmente en peligro. Una persona puede sentir ansiedad después de leer el poema, puede tener una pesadilla y experimentar un escalofrío, dormir mal, pero esto puede ser completamente real, pero no muestra que existe una maldición. Nuestro cerebro es extraordinariamente poderoso y también puede ser fácilmente influenciado por nuestras expectativas. Si creemos que algo malo va a suceder, comenzamos a buscar señales. Un ruido que normalmente ignoraríamos puede convertirse en una amenaza. Una coincidencia puede parecer una consecuencia, y un accidente cotidiano puede adquirir un significado sobrenatural. Y una vez que establecemos esa conexión, es muy difícil ignorarla. Eso también explica por qué las leyendas urbanas son tan difíciles de destruir. Una persona puede decir: lo leí y no pasó nada, pero alguien más responderá que eso está maldito. Tal vez Tominos Gel demuestra que el verdadero poder de una historia no depende de que sea cierta, depende de cuánto consigue permanecer dentro de nuestra mente. Una leyenda puede ser completamente falsa y aún así provocar el miedo. Al final de nuestro recorrido queda una pregunta que probablemente seguirá acompañando a Tominos Gel durante mucho tiempo. ¿Es realmente un poema maldito? No tenemos evidencia confiable de que leerlo en voz alta provoque desgracias. No existe una maldición comprobada. No existe una explicación sobrenatural demostrada. Lo que existe es un poema real, un autor real, una obra llena de imágenes oscuras y una leyenda que, con el paso de los años, creció hasta convertirse en algo mucho más grande que el texto original. Quizás eso es lo más interesante de toda la historia, porque Tominos Gel demuestra que el terror no siempre necesita un monstruo. A veces solo necesita una advertencia: no lo leas. Y cuando alguien nos dice que no hagamos algo, nuestra curiosidad comienza a trabajar. Queremos saber qué hay detrás de la prohibición, y entonces abrimos el texto y leemos las primeras palabras. Y si la leyenda fuera cierta, quizás sea la verdadera fuerza de Tominos Gel, no una maldición sobrenatural, sino la capacidad de una historia para instalarse en nuestra mente. Porque una vez que conocemos la leyenda, ya no podemos mirar el poema de la misma manera. ¿Te atreves a leerlo? Tominos seguirá descendiendo hacia un infierno y la leyenda continuará viviendo. Así que después de todo lo que acabas de escuchar, quizá la decisión sea tuya. Puedes buscar el poema, leerlo e intentar descubrir por ti mismo qué hay detrás de la advertencia, o simplemente puedes dejarlo donde siempre estuvo, en las páginas de una historia que alguien alguna vez decidió llamar maldita, porque tal vez no existe ningún demonio esperando al final de esos versos. Solamente es nuestra imaginación, y cuando le damos una
historia lo suficientemente oscura para convertir unas simples palabras en algo que nos acompañe mucho después de cerrar el libro, es que esto fue Tomino's Hell, y el poema japonés que, según la leyenda, no deberías leer en voz alta. Y recuerda, en Parálisis, algunas historias no necesitan ser reales para seguirnos, solo necesitan quedarse en nuestra mente después de apagar la pantalla, cerrar los ojos y cuando todo quede en silencio. Quizá vuelvas a recordar una sola pregunta. ¿Tú lo leerías? Gracias por haber visto este video. No olvides dejar tu like, comentarlo, compartir con un amigo, un familiar o un compañero. De esta manera tú me ayudas a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo relato. Buenas noches.